doctor Correa, muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio, gracias como siempre por aceptar esta invitación para participar con nuestros pacientes. Es todo suyo el micrófono, gracias. Muchas gracias, Esmeralda. Buenas tardes, muy complacido de estar de nuevo en FUNCáncer. Yo tengo un vínculo afectivo con FUNCáncer desde hace mucho tiempo. Yo trabajé 25 años en el HV, en el hospital universitario, y mi trabajo fue con pacientes con cáncer en clínica del dolor, quimioterapia, radioterapia, y ahora soy docente de la Universidad Javeriana y doy materias relacionadas con salud. Específicamente, pues doy un módulo sobre evaluación e intervención en pacientes con cáncer. A mí este tema me motiva mucho porque a lo largo de todos los años que he trabajado con pacientes con cáncer, siempre observé que el tema de la sexualidad era un tema que se dejaba de lado, era un tema al cual no se le daba la verdadera importancia que tenía, y realmente eso obedecía un poco a la falta de conocimiento y de preparación que se tenía sobre el tema de sexualidad. Y me parecía interesante porque la mayoría de pacientes tienen interrogantes, tienen expectativas y tienen necesidades frente a la sexualidad que muchas veces no se atreven a preguntarle a sus médicos tratantes y más bien se guardan todas sus inquietudes y todos los interrogantes que tienen con relación a la sexualidad. Por eso me pareció importante la invitación que me hizo María Cecilia y Patricia para participar en este componente del programa de Empodérate, porque creo que es un elemento que va a ser interesante. Vamos a tener hasta antes de las 4 y vamos a dejar un espacio de unos 10 minutos para que ustedes pregunten, o sea que pueden ir como reservando las preguntas para que las hagan un poco al final. En este momento voy a compartir pantalla y entonces vamos a empezar con la presentación. ¿Ustedes están viendo la presentación? Sí, Diego, Sí, señor. estamos viendo la Listo. presentación. Bueno, entonces, a ver, el tema de sexualidad del paciente con cáncer. Voy a tocar como diversos aspectos, un poco más centrado en lo psicosocial y en lo que tiene que ver más con necesidades de pacientes, más que con la parte biológica o orgánica que corresponde más, digamos, a los médicos o profesionales de la salud. Inicialmente, yo quiero, a lo largo de la presentación, ustedes van a observar en las diapositivas unas narrativas, o sea, fragmentos de lo que han dicho pacientes. Yo los tengo, se los voy a mostrar porque a mí me parece que la mejor forma de comprender la sexualidad de un paciente con cáncer es entenderlo desde las voces de ellas mismas o de ellos mismos, ¿no? Cómo ellos lo sienten, cómo ellos lo están procesando, cómo lo experimentan. Entonces ustedes van a encontrar ahí unas narrativas de pacientes y yo quiero empezar con estas dos narrativas. Una es Lucía, que es una mujer de 48 años que tiene cáncer de mama, y el otro es Pedro Luis, que es un hombre de 62 años que tiene cáncer de próstata. ¿Qué dice Lucía? Lucía dice, la verdad, doctora, es que desde que tengo cáncer no tengo disposición para tener sexo, no hay motivación. Estoy preocupada de que mi esposo me acaricie la cicatriz de mi mastectomía. Eso me desactiva sexualmente. No sé cómo decírselo a él y que lo entienda. ¿Qué dice Pedro Luis? Pedro Luis dice, me siento inseguro después de la cirugía de próstata. Tengo miedo de fallarle a mi mujer. Yo he sido muy activo sexualmente y ella me atrae mucho, pero trato de evitarla cuando se muestra afectiva conmigo. No quiero tener sexo. Lo peor es que ella cree que tengo otra mujer en la calle. Hasta ahora no he hablado con ella de este tema. Pienso en esto todo el día. Yo voy a dejar un momentico la diapositiva para que ustedes vuelvan a mirarla y traten de entender qué hay en el trasfondo de esas dos narrativas. Traten de mirar qué hay en el trasfondo de esas dos narrativas.
un minutico para que ustedes la vuelvan a mirar. Bueno, de pronto ustedes han visto elementos como interesantes en estas 7 líneas que tiene cada uno, pero lo que hay aquí en estos párrafos en el trasfondo son elementos de emociones, elementos psicológicos, elementos de la forma como la persona vive la experiencia de su enfermedad relacionada con la sexualidad. Entonces, en la siguiente diapositiva yo he destacado con otro color esos elementos que quiero que empecemos con eso. Entonces, mire lo que dice Lucía. Entonces, Lucía dice, no tengo disposición, no hay motivación, está resaltada en color azul. No tengo disposición, no hay motivación, estoy preocupada. Mire que ahí hay emociones, hay sentimientos. Falta de disposición, falta de motivación y preocupación son sentimientos. Y luego ella concluye, eso me desactiva sexualmente. De alguna manera está explicando que esa falta de disposición, de motivación y de preocupación la desactiva sexualmente porque tiene temores de que le acaricien la cicatriz de la mastectomía. Pero además hay un elemento importante y es que ella dice, no sé cómo decírselo. Lo que implica que Lucía no se está comunicando adecuadamente con su pareja. No están hablando sobre el tema. Simplemente ella calla, se preocupa, está preocupada, pero ella calla ante lo que le está pasando. ¿Y qué pasa con Pedro Luis? Pedro Luis está resaltada en morado. Dice, me siento inseguro, tengo miedo, trato de evitarla, no quiero tener sexo. Nuevamente, ¿no? Emociones, inseguridad, miedo, evitación y no quiero tener sexo. Pero también observamos algo acá y es que Pedro Luis dice, no he hablado con ella, aunque pienso todo el día. Entonces mire cómo los dos coinciden en eso, ¿no? Hay emociones, hay preocupaciones, hay temores, pero no hablan del tema. ¿Por qué quise empezar yo con esta diapositiva? Porque yo creo que en 7 líneas de cada uno podemos entender un poco el mundo que vive una mujer mastectomizada o un hombre que ha tenido una cirugía de próstata, ¿no? ¿Cuáles son esas ideas, creencias, pensamientos que hacen que se desactive su sexualidad o que pierdan la motivación por la sexualidad? Con este preámbulo, pues vamos a entrar aquí ahora al tema. Aquí quiero mostrarles como 3 consideraciones importantes como preliminares. Siempre que hay enfermedad, hay una ruptura de la armonía y el equilibrio en el ser humano. Así nos dé una virosis, ¿no? Siempre que estamos enfermos hay una ruptura del equilibrio y de la armonía de nuestro cuerpo. Por lo tanto, hay manifestaciones emocionales, hay falta de motivación. Cuando estamos enfermos en una enfermedad crónica, pues hacemos un duelo, ¿no? Y el duelo implica emociones porque estamos perdiendo la salud y estamos en proceso de recuperarla. Y cuando nosotros estamos en duelo, pues hay reacciones emocionales. Entonces, una primera apreciación importante es que cuando nos falta armonía y equilibrio, no hay cabida para la sexualidad, ¿no? Cuando yo tengo una gripa fuerte que me dura 3, 4 días, yo no tengo ganas de tener sexo. Yo estoy es con dolor al cuerpo, con fiebre, con decaimiento. Por lo tanto, el sexo no tiene cabida. Les hago esta precisión para que entiendan por qué cuando estamos enfermos con cáncer, la sexualidad puede llegar a pasar a un segundo plano. Y algunos pacientes se preocupan de no poderle responder a su marido o a su esposa o a su esposo y cómo argumentar si no quieren entender lo que están sintiendo. Esa es una primera reflexión importante. La segunda es que cerca del 95% de las personas que se han entrevistado en los estudios y les han preguntado sobre cómo están sintiendo su sexualidad, han dicho que la sexualidad es una pérdida que ellos consideran que es significativa, o sea que es importante y va a depender mucho de la edad, ¿no es cierto? No es lo mismo
digamos, la sexualidad a los 30, a los 40, a los 50, que la sexualidad a los 70. De pronto cuando tenemos 70 años o más, 80, de pronto ya no es tan importante. Pero esos cambios que se dan en la sexualidad se dan en tres aspectos. En la respuesta sexual, que es cómo funcionan nuestros órganos sexuales. En la frecuencia sexual, que tiene que ver con el número de relaciones sexuales que yo tengo en la semana o en el mes, y con la percepción de placer. Entonces, la percepción del placer es cuando yo dejo de sentir o de experimentar cosas agradables en el sexo, cuando a mí ya no me interesa, digamos, la caricia, el beso, cuando yo he perdido eso. Entonces es muy importante tener en cuenta que los tres elementos se pueden perder cuando estamos enfrentando una situación de cáncer, que ahora vamos a precisar esos aspectos. Una tercera consideración preliminar que quería tocar era que en la mayoría de los casos donde hay interferencia en la sexualidad en pacientes con cáncer, se ha encontrado que están presentes factores psicológicos y factores culturales, ¿no? Son elementos que se pueden intervenir, que podían permitirnos recuperar la sexualidad. Bueno, unos puntos de reflexión que nos van a continuar aproximando. Ya hemos pasado por dos narrativas de pacientes, ya tocamos tres ejes centrales, digamos, de lo que tiene que ver con la sexualidad en cáncer, y voy a tocar unos puntos que nos van a permitir como comprender aún más lo que está pasando. El hecho de que las enfermedades estén localizadas en los órganos asociados a la función sexual incrementa los malestares, incrementa la postura que se tiene frente a la sexualidad. Entonces, cuando hay cáncer de cervix, de mama y de próstata, que son tres órganos que están asociados directa o indirectamente a la sexualidad, eso va a incrementar el nivel o las barreras para disfrutar de una sexualidad plena. El otro elemento es que cuando son cirugías mutilantes, o sea, cuando perdemos un órgano, como cuando hacen una mastectomía, una histerectomía o una prostatectomía, esa cirugía mutilante también tiene implicaciones psicológicas en la persona, incluso una cuestión de educación sexual, ¿no? Me ha llamado la atención, por ejemplo, que algunas mujeres que yo atendí no tenían claro que el huequito por donde orinaban no era el mismo por donde tenían relaciones sexuales, y sus maridos también lo desconocían. Entonces, eso también nos lleva a pensar la importancia que tiene la educación y la información en sexualidad, que muchas veces no se habla de manera abierta y de manera clara, pero una cirugía mutilante incrementa todavía más las dificultades para asumir una sexualidad satisfactoria. Y hay un elemento aquí que tiene que ver también con el cáncer de mama, cervix y próstata, y son las posiciones machistas asociadas al desempeño y la virilidad, especialmente en el caso de los hombres. Para un hombre perder su desempeño sexual, su capacidad sexual, puede llegar a ser devastador. Yo les diría que de pronto los pacientes que yo atendí que fueron más complejos precisamente fueron hombres jóvenes, menores de 60 años, que estaban en plenitud, digamos, de su vida sexual, y que en ese momento se veían enfrentados a la posibilidad de perder su capacidad de desempeñarse sexualmente. Todo esto también tiene su origen en posturas machistas y patriarcalistas, donde se sobredimensiona la virilidad como un elemento que caracteriza al hombre y su masculinidad. Entonces ese es un elemento también interesante que se tiene que tener en cuenta. Y otro elemento es lo que tiene que ver con el afrontamiento, ¿no? Hay variabilidad en el afrontamiento. Hay personas que son capaces de manejar las emociones y de afrontar positivamente el cáncer. Otras personas, por el contrario, tienen dificultad de afrontamiento y de manejo de sus estados emocionales. Pero eso puede ser un predictor para determinar la conducta sexual del paciente con cáncer. Un paciente con cáncer que está deprimido, ansioso, con miedo, con rabia, no va a tener facilidad para responder sexualmente. Un paciente con cáncer que está optimista, que está positivo, que quiere vivir,
que ha decidido enfrentarse a unos tratamientos para salir adelante y recuperar su salud, va a tener una mejor disposición para recuperar su vida sexual. Y el último elemento de este punto de reflexión son los sentimientos de vergüenza, de inadecuación y de incompetencia que los pacientes desarrollan. Por ejemplo, las mujeres se sienten afectadas en su autoestima cuando, por ejemplo, se ven al espejo y observan que les falta un seno, ¿no? Se sienten inadecuadas. Algo me falta a mí para ser una mujer normal. Pero esos sentimientos están asociados también a la validación social, o sea, a cómo me ven las otras personas. Entonces, digamos, tienen mucho temor de desnudarse frente a un hombre y que vean que le falta un seno, no saben cómo manejar la situación. En el caso de los hombres, por ejemplo, se sienten incompetentes sexualmente si su pene no se pone erecto o si se demora unos minutos más para ponerse erecto. Todos estos sentimientos incrementan mucho más el sufrimiento y las dificultades emocionales de los pacientes con cáncer. Para continuar ahora les voy a hablar de un elemento que es de la fisiología, pero que me interesa que ustedes lo entiendan para poder mostrarles cuáles son como las disfunciones sexuales que se pueden presentar en el caso del cáncer. La sexualidad funciona a partir de reacciones fisiológicas que son básicas. Una reacción fisiológica se llama vasoconstricción y otras son contracciones musculares. La vasoconstricción es cuando ingresa sangre del torrente sanguíneo a la pelvis y eso hace que se generen cambios en los órganos sexuales. En esta fase es cuando el pene, que está flácido, se pone erecto, crece, se pone firme y está, digamos, preparado para una penetración, en el caso de los hombres. En el caso de las mujeres se da el agrandamiento, digamos, de los labios mayores y menores y la adecuación de la vagina para una penetración. En ambos casos se da también lubricación, ¿no? Lubricación vaginal en la mujer y también se da una lubricación en los hombres. Esa es la etapa de vasoconstricción. Y la otra etapa, que es la de contracciones musculares, es una etapa que se caracteriza por contracciones de los músculos de la pelvis y del perineo que hacen que en los hombres se dé la eyaculación, o sea, que salga el semen. Y en el caso de las mujeres, pues es donde se dan los picos de placer más grandes y se da toda una situación de excitación, de erotismo, porque cuando se está realizando la fase del orgasmo, tanto en hombres como mujeres, en donde se da el mayor incremento de placer. Esta respuesta sexual tiene que ver con la activación del sistema de reflejos en los órganos sexuales y del sistema nervioso, pero también tiene que ver con pensamientos y sensaciones. O sea que yo puedo desactivar la respuesta sexual si tengo miedo. Yo puedo desactivar la respuesta sexual si en el momento en que estoy en el acto sexual tengo una discusión con mi pareja y en ese momento yo pierdo la erección. Es muy interesante analizar esto para comprender cómo las emociones, los pensamientos y las sensaciones que yo tengo pueden desactivar algo que es producto de un proceso fisiológico. Entonces es muy importante mirar esto de pensamientos, sensaciones y emociones. Y el ciclo de respuesta sexual se da de una forma ordenada, ¿no? Son unos cambios que se dan en los órganos genitales y que se dan de una forma ordenada. Hay 4 fases de respuesta sexual que son la excitación, la meseta, el orgasmo y la resolución. Entonces, cuando se da la excitación, entra sangre a la pelvis, produce la erección, los cambios en la vagina, luego se estabiliza, luego se produce el orgasmo, que son las contracciones musculares que producen unas metas altas de placer, y luego viene la resolución, que es cuando la sangre vuelve a salir de los órganos genitales. Entonces mire que ese ciclo de respuesta a veces se puede obstaculizar cuando a mí me surgen pensamientos, creencias, emociones negativas. Ahí explica la conexión que hay entre lo orgánico
y lo emocional. Aquí en esta gráfica les quiero mostrar, y lo voy a señalar con el cursor, la respuesta sexual femenina. Entonces aquí vemos la excitación. Esta es la fase de meseta y estos picos rojos son los orgasmos. La mujer es multiorgásmica, los hombres no somos multiorgásmicos. ¿Qué es ser multiorgásmica? Que una mujer puede tener varios orgasmos en cadena o en secuencia si está siendo estimulada. Los hombres no, los hombres una vez que eyaculamos necesitamos un periodo de tiempo para volver a recuperar la erección. Quiero señalarles, por ejemplo, esta que está aquí en la mitad, que es la que muestra a una mujer anorgásmica, que es una mujer que tiene excitación, llega a la fase de meseta y no tiene pico. Mire, no tiene pico y luego viene la resolución. Es una mujer anorgásmica, es una mujer que no alcanza los picos para tener orgasmos y tener placer. Y en el caso del hombre, tenemos igualmente la fase de excitación, tenemos la fase de meseta, y aquí tenemos un orgasmo. Para llegar a tener el segundo, él tiene aquí que tener un tiempo, que puede ser de minutos, puede ser de horas o puede ser de días, dependiendo de la edad, ¿no? Un hombre joven puede recuperar su capacidad sexual en cuestión de 20, 30 minutos. De pronto un hombre mayor puede demorar horas y de pronto una persona de 70, 75, pues se demoraría 1 o 2 días en poder recuperar. A eso se le llama periodo refractario, que es el tiempo que requiere el hombre para recuperar su capacidad de volver a tener una erección. ¿Cuáles son las disfunciones sexuales? Las disfunciones sexuales, voy a mostrarlas como tratando de compararlas. Ahora hay una que es el DSM-5, que más o menos funciona en la misma línea. Hay unas disfunciones que son de inhibición del deseo sexual. ¿Qué es inhibir el deseo sexual? Cuando yo no tengo ganas. Es como cuando ustedes pierden el apetito de comer, que a ustedes les ponen un plato en la mesa de algo que a ustedes les gusta mucho, pero a ustedes no le provoca meterle la cuchara. Ustedes han perdido el deseo de comer, han perdido el apetito. De igual manera, se expresa en la sexualidad, ¿no? La inhibición del deseo sexual es cuando la persona no tiene deseo, cuando la persona no siente ganas de tener sexo, a pesar de tener, digamos, la posibilidad de una pareja disponible para hacerlo. En el caso de los hombres se da la disfunción eréctil, que es la incapacidad de lograr que el pene se ponga erecto y que mantenga una erección. En el caso de la mujer se llama déficit en la respuesta sexual, que es una mujer que no logra, digamos, la fase de excitación, no logra lograr que su vagina tenga lubricación ni que su vagina se disponga para una penetración. En el caso de los hombres se da la eyaculación precoz y la eyaculación retardada. La eyaculación precoz es cuando el hombre eyacula rápido, se viene rápido, no alcanza a tener tiempo. Y la retardada es cuando el hombre es incapaz de eyacular o se demora muchísimo tiempo para eyacular. En el caso de la mujer se llama disfunción orgásmica, cuando la mujer no alcanza a lograr los orgasmos. Hay dos disfunciones que son propias de las mujeres y que no son del hombre. La una se llama vaginismo y la otra se llama dispareunia. El vaginismo es la contracción de la musculatura pélvica que no permite la penetración. O sea, el pene no puede penetrar la vagina porque la vagina se comprime por los músculos vaginales y es una disfunción muy psicológica. Es una disfunción muy psicológica, no es de carácter orgánico, es más el temor y el miedo de la mujer a involucrarse en relaciones penetrativas. Y la dispareunia es cuando aparece dolor antes, durante o después de la penetración vaginal, ¿no? Esta sí tiene un componente orgánico importante, pero también hay un componente que tiene que ver con lo psicológico. Bueno, aquí hay una pregunta que dice ¿qué puede afectar la sexualidad en los pacientes con cáncer? Como les decía al principio, yo he estado, voy a colocar aquí narrativas. Estas narrativas hacen parte de grupos focales que hemos desarrollado en tesis de las maestrías de psicología de la salud y de pregrados de psicología, donde hemos tratado de comprender
¿Qué pasa con la mujer con fibromialgia, por ejemplo? ¿Cómo el dolor de la mujer con fibromialgia no le permite una vida sexual plena y satisfactoria? Pero también hemos entrevistado mujeres con cáncer de mama y cervix y hombres con cáncer de próstata. Entonces, para mayor claridad, yo he colocado al frente de algunas de los puntos la narrativa que ilustra lo que les quiero señalar. ¿Qué afecta a la sexualidad? La historia sexual previa. O sea, no siempre los problemas sexuales se originan por el cáncer. No siempre se originan por la radioterapia y la quimioterapia. Muchas veces, cuando la persona le da cáncer, ya la persona tenía una historia de haber tenido problemas con su sexualidad, con su pareja. Como lo expresa Paola, de 30 años, que dice, mi sexualidad nunca fue buena. Desde antes tenía problemas, no quería que él me tocara. Llegó el cáncer y tuve el pretexto para no tener sexo. Mire que el caso de Paola es muy llamativo. Para Paola, la aparición del sexo fue la excusa perfecta para que su pareja entendiera que él no podía buscarla, porque además el cáncer le había dado en la cervix, en la matriz. Entonces ella tenía todos los argumentos. Pero en el caso de Paola tenía una historia desde recién casada de no haber disfrutado de la sexualidad. No disfrutaba de la sexualidad, simplemente aceptaba y respondía porque ella consideraba que era una exigencia de su pareja y que como mujer tenía que cumplirle a él, pero el disfrute era mínimo. Otro elemento son las características de la enfermedad, ¿no? Es muy variable, pues digamos cada cáncer es variable, tiene unas características muy propias de la enfermedad y eso hace pues que la afectación pueda cambiar de paciente a paciente. El impacto del tratamiento es importante, pues hay muchos estudios que reportan que la quimioterapia y la radioterapia podrían afectar, especialmente la radioterapia, cuando se irradia la zona pélvica, podría generar algún tipo de malestar o de interferencia con la respuesta sexual. Por ejemplo, lo que dice Adriana, de 56 años, que tiene cáncer de mama, dice: yo después de la quimio no tengo ganas de nada, mucho menos de tener sexo, me siento cansada. Adriana era una mujer, por ejemplo, que después de que pasaba por las sesiones de quimioterapia, pasaba 1 o 2 semanas en que no consentía que su pareja la tocara siquiera y tenía muchas barreras para tener sexo. Y ella, digamos, el argumento que tenía era la quimio. No fue claro finalmente si era o no era, o era un argumento de ella. Otro elemento importante que puede afectar son las actitudes ante la sexualidad. O sea, las actitudes es la forma como yo pienso, como yo siento y como yo actúo con relación a algo. En este caso, con la sexualidad. Las actitudes se forman desde que nosotros somos niños, cuando somos adolescentes. Tiene que ver con la forma como nos educan en la casa, la influencia que recibimos en los colegios. Entonces, cuando estamos en unos entornos que han sido conservadores, que han sido muy religiosos, entonces a veces desarrollamos actitudes que son inadecuadas frente al disfrute sexual. De hecho, pues una de las estrategias es tratar de modificar la actitud que se tiene frente a la sexualidad. Yo aquí les voy a contar algo. Yo he trabajado mucho tiempo con cáncer, he trabajado unos años anteriores con fibromialgia y ahora estoy trabajando con mujeres transexuales. Y lo que yo he observado en los 3 aspectos es que las jóvenes de ahora, cuando hablo de jóvenes, son mujeres menores de 30 años, tienen una disposición mayor y unas actitudes más positivas hacia la sexualidad que nuestras madres y abuelas. O sea, nuestras madres y abuelas fueron educadas desde una postura muy restrictiva en cuanto a la sexualidad, muy vinculada a la sexualidad como pecado. Básicamente, la sexualidad tenía validez como una forma de embarazarse y tener hijos, pero no en términos de lo placentero. Entonces, es muy importante revisar las actitudes en la sexualidad. Luis H. es un hombre de 59 años con cáncer de próstata, que él planteó en un grupo esta idea: uno como hombre tiene que responder sexualmente siempre. Sin erección, pues no hay sexo y punto.
es una postura radical, ¿no? Primero, ¿qué idea errónea hay? De que los hombres siempre tienen que responder sexualmente. Eso no es cierto. Hay hombres que pueden que no tengan deseos sexuales ese día. Hay hombres que puede que no les llame la atención la pareja que está en ese momento como abordándolo. Entonces ese es un mito que hay de la masculinidad, de que un hombre siempre está listo, de que un hombre sea bonita, fea, flaca, gorda, él tiene que responder con un pene erecto. Ese es algo que afecta mucho a los hombres con cáncer. Y lo otro, otra idea, mire cómo en 4 líneas están 2 ideas incorrectas. Lo otro es, sin erección no hay sexo y punto, falso. O sea, el sexo no necesariamente tiene que ser penetrativo, ¿no? Hay otro elemento importante que es la sensualidad, es las caricias, los besos, todo lo que tiene que ver con un preámbulo. La masturbación es una alternativa, o sea, si el pene no está erecto para una penetración, puede haber una masturbación con eyaculación y puede ser satisfactorio si se llega a un acuerdo con la pareja. Entonces, mire cómo las actitudes las construimos a través del tiempo y pueden ser positivas o negativas. Y hablando bueno, las habilidades de afrontamiento ya las tocábamos antes. El afrontamiento es la disposición y el recurso que yo tengo para hacerle frente a la vida. El afrontamiento son cosas que yo aprendo a utilizar cuando estoy mal. Entonces, una forma de afrontar es salir a correr 20 minutos, otra forma de afrontar es rezar, otra forma de afrontar es llamar a la amiga y hablar media hora por el teléfono y llorar con ella, otra forma de afrontar es vincularme a un grupo y en ese grupo compartir. Entonces, el afrontamiento son estrategias que yo utilizo para hacerle frente a la enfermedad, en este caso. En cuanto a las creencias asociadas a la sexualidad y el cáncer, esas creencias tienden a ser negativas, pesimistas e irracionales. De hecho, nosotros en psicología tenemos una estrategia de intervención que se llama reestructuración cognitiva, que es coger esas ideas que el paciente tiene y tratar de transformarlas por ideas más racionales, más positivas y más optimistas, digamos, frente a la sexualidad. Aquí tengo el ejemplo de Nidia, que es una mujer de 54 años con cáncer de mama. Ella dice, uno sin senos no es nada en la vida de pareja. Los hombres lo primero que tocan es los senos. Para ellos es lo más importante. Aquí hay ideas negativas, ¿no? O sea, esto de que uno sin senos no es nada, pues es algo absolutamente radical, ¿no? Los senos no es lo único valioso que una mujer tiene. Una mujer, además de su cuerpo, de sus senos y del erotismo que puede despertar, tiene un valor como ser humano, tiene un valor como persona. Entonces, es muy importante tener en cuenta que los senos no validan a una mujer. Y otro elemento en que incurre Nidia un error es creer que los hombres, porque tocan los senos, para ellos no es lo más importante. Realmente en el juego sexual los senos hacen parte del erotismo, pero un hombre que tiene una mujer a la que le falte un seno llegará a recuperar alternativas para erotizar, aunque ese seno no esté presente en el cuerpo de su pareja. Entonces, mire cómo a lo largo de esto hemos ido encontrando ideas incorrectas que hay con relación a la sexualidad. Lo otro tiene que ver con los estados emocionales, o sea, cuando yo estoy mal emocionalmente, cuando estoy ansioso, deprimido, estresado, de pronto no hay cabida para la sexualidad. Como lo expresa Lucía, de 45 años, que tiene cáncer de cervix, ella dice, ¿usted cree que uno con esta tristeza y depresión tiene ganas de acostarse con un hombre? Él no entiende eso. Y me gusta esta narrativa de Lucía porque una de las grandes dificultades con que nos toca torear a nosotros los psicólogos en este contexto es lograr de que la pareja sea comprensiva en la forma como va a manejar la sexualidad con su pareja. Cuando Lucía dice, él no entiende eso, es porque él no ha sido empático y no ha entrado al mundo de Lucía para entender cómo se siente Lucía después de una histerectomía o qué puede estar pensando ella, ¿no? Entonces, en esta diapositiva les he tratado de mostrar qué puede afectar la sexualidad en estas 8 tópicos.
y que nos permite como una aproximación más clara a este aspecto. Bueno, yo teniendo en cuenta que yo he tocado a lo largo de la presentación el tema de pareja, yo quiero dar un tip aquí que es importante y es entender lo que yo estoy armando aquí es como una mesa que tiene 4 patas. Una pata es la comunicación, la otra pata es la sexualidad, la otra pata es la reciprocidad y la otra pata es la planeación del tiempo libre. Lo que les quiero explicar en esta mesa yo la utilizo cuando hago terapia y cuando le quiero explicar a una pareja qué es importante en su convivencia, es que si la sexualidad, digamos, se llega a alterar y esta pata se elimina, la pareja sigue, la mesa sigue estable, pero con el tiempo termina perdiendo su estabilidad y se caen las otras patas y la mesa se cae al suelo. Lo que les quiero decir con esto es que son elementos que están interconectados y que tienen que ver con lo que significa bienestar y satisfacción en la pareja, que tiene que ver con tener buena comunicación, con tener una sexualidad satisfactoria, con ser recíprocos, o sea que yo doy y yo recibo, y con disfrutar el tiempo libre. Entonces, cuando, por ejemplo, hay parejas que fallan en la comunicación va a afectar la sexualidad, va a afectar la reciprocidad y va a afectar la planeación del tiempo libre. Esos elementos es importante tenerlos en cuenta porque no abordamos a una persona con problema de sexualidad sola. Si tiene pareja, tratamos de vincular a su pareja para que su pareja igual pase por una fase educativa y entienda la realidad que vive su pareja en torno al manejo de la sexualidad. Y otro elemento que les quería tocar es que hay una teoría de este autor que se llama Robert Sternberg, es la teoría triangular del amor, que es una teoría que explica qué es lo que hace que una relación de pareja sea estable. Y lo que el autor plantea es que hay un equilibrio entre pasión, intimidad y compromiso. Pasión es sexualidad. Intimidad es cuando ahora miramos más adelante en la diapositiva, bueno, lo voy a ir pasando para que lo miremos. ¿Qué es pasión? Pasión es la fuerza de atracción física y emocional, es la excitación corporal, es el goce pleno, es la satisfacción sexual. La pareja nos excita física y emocionalmente. Ese es un elemento. El otro es la intimidad, ¿no? La intimidad es el sentimiento de proximidad, de comunicación profunda, de lealtad, de confianza, de sintonización, como que con mi pareja puedo compartir muchas cosas. Con mi pareja soy capaz de mostrarme como yo soy. Con mi pareja me puedo quitar la máscara y ser como yo soy. Y el compromiso es cuando hay decisión de amar y se lucha por mantener la relación, cuando se vencen obstáculos, cuando se percibe el futuro con certeza y cuando yo planeo mi vida con mi pareja. Entonces me voy a devolver al anterior para que miremos que cuando hay un problema de sexualidad se está afectando una zona, que es esta. Pero la pareja puede mantenerse porque hay intimidad y porque hay compromiso. Y cuando yo tengo intimidad y compromiso es querer estar con esa persona, yo puedo reactivar la sexoafectividad, ¿no? Esto me permite a mí activar la sexoafectividad. Cuando yo no tengo intimidad y yo no tengo compromiso, o sea, yo no siento a mi pareja íntima ni yo me he planeado el futuro con ella, la relación es meramente de sexo, lo que se puede tener un hombre, digamos, con una trabajadora sexual, donde no hay ni intimidad ni compromiso, hay solo pasión. Esa relación no se mantiene porque no hay nada que la sostenga. Quiero tocar esto porque a veces, cuando no hay respuesta sexual, se descalifica en conjunto toda la pareja. Y realmente los elementos de intimidad y compromiso son muy importantes para el mantenimiento de la relación, ¿no? La sexualidad es importante, no lo es todo, pero se puede recuperar y activar con el tiempo. Bueno, esto ya lo miramos y esta diapositiva quiero mostrar entonces qué hacer. Yo he colocado de primero la búsqueda de ayuda profesional cuando se requiera porque a veces no es suficiente con la información y la educación que recibimos de parte de los profesionales de la medicina o cuando hay un programa en un hospital, de pronto no es suficiente, entonces toca buscar ayuda.
Pero ¿cuáles son los 4 ejes centrales de lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que informarnos sobre lo que nos está pasando, ¿no? Que el médico, que el urólogo, que el ginecólogo nos diga qué efecto puede tener la cirugía, cómo va a afectar la radioterapia, la quimioterapia, si yo voy a recuperar mi respuesta sexual o no, qué puedo hacer. Toda esa información la puede dar es un clínico, un médico, ¿no? Pero hay otros 3 elementos que también nos pueden ayudar, que son reestructurar las creencias y actitudes, reactivar la sexoafectividad y fortalecer el vínculo emocional. Cuando me refiero a reestructurar las creencias, es revisar los mitos asociados a la sexualidad y el cáncer. Hay muchos mitos que se han construido en el tiempo y que no son reales, ¿no? Es muy importante tratar de revisarlos, de confrontarlos, de que cuando vamos a una consulta de psicología tratemos de discutirlo con trabajo social, que nos ayuden a dar unos lineamientos claros sobre qué es real y válido en la sexualidad. Otro elemento es las actitudes frente al placer, la sexoafectividad, la imagen física y la pareja. Mire que he tomado 4 elementos: placer, ¿qué es lo placentero para mí? O sea, ¿cómo me gusta, qué me gusta a mí del sexo? ¿Cómo me gusta que me acaricien? ¿Qué quiero que me digan? ¿En qué horarios quiero tener sexo? Es tener en cuenta qué es placentero para mí. Y la sexoafectividad es la unión de sexo y afecto, o sea, la expresión emocional, ¿no? La expresión verbal, lo que se dice no solo en el marco de una relación sexual, sino en la cotidianidad de la vida de pareja. Digamos, un acto sexual puede durar 20, 30 minutos, pero es que estamos conviviendo con la pareja un día completo y todo lo que sucede durante el día puede predisponer positiva o negativamente para una relación sexual en la noche, por ejemplo. También es muy importante actitudes frente a la imagen física, la valoración que yo le doy a los senos, la valoración que yo le puedo dar a la próstata, a lo que me pasó. Hay cirugías que realmente no van a tener afectación, hay otras que sí, o los tratamientos, pero si yo me informo y me educo en eso, voy a tener claridad. También las actitudes frente a la pareja, digamos, de las personas que tienen cáncer, algunas parejas de pacientes reportan que han tenido cambios significativos después del cáncer y el tratamiento. Y esos cambios han partido no de la pareja del paciente, sino de la paciente o el paciente. Entonces es importante mirar esas actitudes, por qué se desarrollaron, qué hay detrás de esas actitudes. Otro elemento importante es explorar sentimientos negativos. ¿Cuáles son los sentimientos negativos? Ansiedad, miedo, vergüenza, resentimiento, rabia. Yo en estos grupos he escuchado mujeres que han tenido muchos, voy a poner un ejemplo, he tenido mujeres trabajadoras sexuales que sintieron que si les dio cáncer de cervix era por castigo. O sea, como ellas trabajaban sexualmente, era un castigo de Dios por la vida que estaban llevando. Y vivían con un sentimiento de desesperanza porque sentían que ellas no iban a poder recuperar la salud porque por la vida que habían llevado se merecían ese castigo con un cáncer, ¿no? Pongo el ejemplo de esto, la vergüenza que sienten las mujeres de ir a una piscina y carecer de un seno y el temor de que el relleno se les caiga y se sientan avergonzadas frente a la gente que está en ese espacio. Bueno, otro elemento es reactivar la sexoafectividad. Clave, fortalecer habilidades para hablar del sexo. No se habla del sexo. A mí me parece muy llamativo que varias personas me hayan dicho, solamente hemos tocado el tema del sexo ahora que venimos a la consulta con usted. De lo contrario, nosotros nunca hablábamos del tema. Cada uno tenía cosas que decir, que expresar, necesidades, pero no se hablaba del sexo. De alguna forma, los jóvenes en este momento son mucho más abiertos para hablar del sexo que las generaciones anteriores. Es muy importante la asertividad sexual. ¿Qué es la asertividad sexual? Que yo sea capaz de expresar verbalmente lo que yo quiero y lo que yo necesito de la sexualidad. Cómo quiero que me acaricien, cómo quiero que me besen, qué posición sexual me gusta asumir, qué posición no me gusta, hay cosas que yo no aceptaría, qué cosas aceptaría.
qué cosas quiero experimentar con mi pareja. Ser asertivo es ser directo, es hablar abiertamente de lo que yo quiero y de lo que yo necesito. Erotizar el repertorio sexual de la pareja. Las relaciones de pareja caen en la monotonía y en la rutina. Una pareja que lleva 15, 20 años de convivencia, tratan de caer en la rutina. Yo tengo una pareja, por ejemplo, que me dijo en un grupo, a mí me harta mucho que llegue el viernes, porque yo ya sé que el viernes me va a buscar sexualmente mi marido. Y yo ya, cuando ya va siendo jueves, yo el viernes me pongo tensa porque ya a veces le busco pelea para que tengamos una razón para no tener sexo. Entonces, mire cómo se esquematiza, debe ser el viernes. Y cuando yo le preguntaba a ella, ¿y por qué el viernes? Ella me responde, porque es que mi marido dice que como el sábado no le toca madrugar, entonces no se levanta tan cansado. Mire el mito. Entonces es muy interesante mirar que hay que erotizar el repertorio sexual, la forma de acariciar, de tocar, el tipo de estímulos, abrirse a nuevas experiencias, ¿no? Que hay ahora. Entonces es muy importante eso. Y lo otro es que se debe hacer uso de metodologías para resolución de problemas. Hay muchos problemas de pareja que no son de sexualidad, pero que terminan afectando la sexualidad y que tienen que ver con lo económico, con los hijos, con la convivencia, con la suegra, con miles de cosas que afectan también la sexualidad. Y finalmente, el último elemento es fortalecer el vínculo emocional. O sea, la parte emocional, el afecto, el decir te quiero, te necesito, me haces falta, es muy importante. Yo tengo parejas que yo les he preguntado abiertamente, ¿tú amas a esa persona? Y la persona me dice sí, pero nunca se lo ha dicho, ¿no? Y cuando yo le pregunto a su pareja, ¿tú sientes que tu pareja te ama? Me dice no, ella nunca me dice nada. Entonces es muy importante recuperar el vínculo, expresar el afecto, verbalizarlo, tener detalles, todo eso hace que una persona se sienta amada. Yo escucho mucho en los grupos focales a las mujeres, por ejemplo, esa frase, yo no me siento amada, yo no me siento deseada, yo me siento utilizada sexualmente, ¿no? Ese es un elemento de pronto importante. Bueno, y a manera de dos conclusiones, podrían ser muchas más, pero yo quiero destacar dos. Uno es entender que ante la enfermedad, el dolor, el miedo y la desesperanza y la incertidumbre, pues el sexo puede llegar a ocupar un lugar secundario en la percepción que tiene el enfermo, que tiene la pareja y los profesionales. Lo quiero colocar aquí al final porque a veces no se le da la importancia que tiene la sexualidad. Hay un cuestionamiento muy fuerte a los profesionales de la salud. Yo he tenido mujeres que han pasado por consultas con ginecólogos en cuanto a un cáncer y nunca les tocaron el tema de la sexualidad. He encontrado ahora muy interesante y es que algunas ginecólogas o oncólogas que son mujeres son muy sensibles sobre la sexualidad femenina. Es otro cuento totalmente diferente al que yo viví, por ejemplo, en la época en que yo trabajé con cáncer en el HIV. Ese tema ni se tocaba. Me parece importante eso. Y lo otro es que digamos, es una necesidad, la sexualidad es una necesidad que se mantiene, digamos, a lo largo del proceso de enfermedad y que muchas veces va más allá de la genitalidad, ¿no? O sea, no es solamente la genitalidad, la erección, la penetración, lo que es importante, sino que hay también necesidad de ternura, de proximidad, de contacto físico, de verbalización de aspectos positivos. Bueno, muchas gracias. Creo que vamos a tener unos minutos si ustedes quieren hacer algunas preguntas. Bueno, si alguien quiere preguntar algo o comentar algo. Tenemos preguntas. Yo tengo una. Sí. Mientras que los pacientes se animan. Hablaste un poco pues como de la pérdida del deseo. Yo me pregunto si esa pérdida de la libido se afecta, o sea, es fisiológica, se afecta porque está el cáncer, porque estoy recibiendo tratamientos, o si más bien es un tema, esa pérdida de la libido es más, en el caso del cáncer es más un tema de emoción o psicológico, o todas las anteriores. Hay variabilidad, digamos, hay estudios que están mostrando, digamos, que
que la afectación en algunos casos tiene que ver con tratamientos y con medicamentos orales que se podrían tomar, pero lo que está, digamos, tomando más fuerza es la combinación de los dos elementos, donde predomina más el componente cognitivo y el componente emocional, ¿no? Cuando me refiero a cognitivo es la forma como la persona maneja su diálogo interno, ¿no? Cómo la persona conceptualiza, procesa, argumenta lo que tiene que ver con su sexualidad y cómo esas ideas recurrentes y repetitivas que llegan a su mente la desactivan. Entonces se habla de una combinación de los dos elementos. Sí hay algunos medicamentos que pueden desactivar el deseo sexual, pero aquí se conjugan varias cosas, ¿no? Se conjuga, digamos, el dolor, los malestares, las reacciones a la quimio, a la radio, las posturas sexuales. A veces hay mujeres que me han referido, por ejemplo, cómo ciertas posturas sexuales podrían afectar menos, pero en términos del deseo, yo pienso que son los dos elementos los que se conjugan allí para que se dé ese déficit en el deseo sexual. Ok. Bueno, yo tengo otra pregunta. Se me ocurrió estando escuchándote y escuchando todo el tema de que la sexualidad va más allá, pues, de la penetración. En las culturas orientales, especialmente en las culturas de la India y bueno, de esa zona, se habla del tantra, ¿sí? Del sexo tántrico, que es un tema que va mucho más allá de la penetración, como tú lo dices, es un tema que está muy relacionado con esa intimidad, esa cercanía, esa ternura, ese manejo de cómo percibo al otro. ¿Hay algún estudio de el sexo tántrico y el cáncer que esté relacionado? Se me ocurrió en este momento porque me parece que es un tema súper importante que se pudiera extender tal vez ese conocimiento y que se le pudiera demostrar a los pacientes con cáncer que, venga, no importa si ya no hay, si hay una disfunción eréctil, usted tiene toda la capacidad de satisfacer a su esposa, por ejemplo, a través de estas alternativas. Entonces quería saber si sabes algo de No, eso. no, yo no conozco el primero, a pesar de que conozco un poco lo del sexo tántrico y la filosofía oriental frente a la sexualidad, las posturas, la retención, digamos, del semen y la no eyaculación y todo esto que La energía está sexual. vinculado un poco con la espiritualidad. Hay un elemento que tiene que ver con la cultura occidental versus la oriental, y es que en la cultura occidental todo tiene que ser observable, cuantitativo y comprobable, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, yo recuerdo que en el hospital en algún momento yo propuse con otras personas que fueran a hacer unas técnicas corporales donde estaba incluido el tai chi y técnicas de respiración profunda y otras cosas en pacientes con cáncer, y un bloqueo y una barrera de los médicos que nos pidieron que sustentáramos, digamos, a partir de estudios empíricos, la evidencia. Digamos, estoy hablando de la década de los 2000. Ahora yo creería que hay evidencia de mucho de esto, especialmente en Journal de la India, ¿no? Ok, voy a Donde están buscar. haciendo en Journal de la India, yo sé que hay de algunas de estas cosas, pero el problema que hay aquí para acceder a esto o facilitarle a los pacientes es que desde el cuerpo médico no hay una aceptación de esas cosas, ¿no? Ya. ¿Y tú qué opinas al respecto? O sea, yo, a ver, hay la meditación, la relajación muscular, el mindfulness, las visualizaciones, hay muchas cosas que hace unos años eran impensables y ahora se están utilizando, que le llaman, digamos, psicoterapias de tercera generación, que es lo que está, digamos, en boga en este momento y tomando mucha forma, y se empieza a investigar, ¿no? Se empieza a tener evidencia empírica. Yo creo, hace parte, digamos, del bloque de terapias humanistas. Yo creo en eso. Ahí, ¿qué encuentro yo? A veces faltan profesionales que se hayan formado más en eso. En Cali, digamos, hay pocas personas que están con psicoterapias transpersonales, que son unas psicoterapias, digamos, que rompen totalmente el esquema de las psicoterapias que nosotros hemos utilizado anteriormente.
pero yo creo que es una aproximación que va a ir tomando fuerza cada vez más, ¿no? Digamos, las posturas tradicionales de patologización desde la psiquiatría, pues tienden a perder fuerza, porque una persona puede recuperar a veces su armonía y su sensación placentera en la sexualidad, a veces con cuestiones como meditación, relajación muscular, ¿no? Han entrado a grupos o lo que se llama psicodanza. Me llamó la atención en Cuba, por ejemplo, en un congreso, cómo ellos tienen muchísimo que aportar a la psicodanza, algo que no ha logrado entrar, por ejemplo, a Colombia. A Colombia no han logrado entrar la psicodanza como una técnica terapéutica que pueda tener cierta validez. Ok, ok, muchísimas gracias. Chicos, chicas, ¿alguien tiene preguntas para el doctor Diego Correa? No sean tímidos, que yo sé que tienen preguntas. A ver, buenas tardes. Buenas tardes, don Germán. Mi nombre es Carlos Germán Bonilla. Yo tengo un hepatocarcinoma y pues en el instituto donde me están haciendo el tratamiento me hacían cada 8 días un test de preguntas en las cuales siempre se hacía la pregunta ha bajado de sexo o ha dejado de sentir estimulación sexual o algo así. Bueno, esa pregunta siempre se hacía. Entonces yo, muy particular, siempre decía que no, que al contrario, más. Y resulta de que yo con el tratamiento sufrí, que inclusive me iban a quitar el tratamiento por eso, sufrí de priapismo. Entonces, y me dijo la oncóloga que el priapismo también podía existir, también solía pasar en el cáncer, ¿cómo se llama? Como el doctor dijo ahorita, en las mujeres que se llena el cuerpo cavernoso y es peligroso que estalle. El priapismo es que hay una erección, pero en cualquier momento, o sea, no es una erección buscada, sino que hay la erección y, y para que el cuerpo cavernoso vuelva a su estado normal es difícil. O sea, estando uno, o sea, con su pareja, con las posiciones que fuesen, bueno, la eyaculación es muy larga, o sea, ni 20 ni 30 minutos, sino muy larga pero hay eyaculación. Entonces la doctora me puso en unos tratamientos porque no me tocaba dejar el tratamiento, me lo quitaban porque es peligroso a una explotación, que se revientan algunas venas y entonces había de sangre. Sí. Entonces, pues no sé qué me vale, si valdrá el aporte que estoy haciendo, ¿no? No, es muy interesante, Germán. Mira, te digo una cosa, hay un tratamiento contra la disfunción eréctil, para la disfunción eréctil, que es inyectarse en los cuerpos cavernosos papaverina. Durante la década anterior, digamos, les mandaban a los hombres mucho eso, ¿no? Y era que el paciente aprendía a inyectarse en los cuerpos cavernosos la papaverina y eso le desencadenaba una erección que se mantenía por muchísimo tiempo. El problema con el priapismo, y me devuelvo a una diapositiva que puse al inicio, es que cuando se da la erección es porque entra sangre a la zona pélvica y al pene, y luego hay un bloqueo que se da, que la sangre no puede volver a salir, ¿no? Eso es natural, digamos, en la fisiología. Sí. Cuando se da el priapismo, ese bloqueo no se suelta, digamos, y la sangre queda atrapada dentro del pene. Cuando pasa determinado tiempo, incluso se ha llegado, cuando hay casos en los cuales han tenido que hacer amputación del pene.
porque no sale la sangre, se necrosaba el tejido. Entonces, señor. igual que pasa con la papaverina, digamos que produce ese priapismo, es posible que algunos de los medicamentos que tú tomaste o el tratamiento pudiera tener una sustancia que generara una reacción similar, ¿no? Sí, no, yo todavía estoy en el tratamiento, pero la doctora me empezó a hacer otro tratamiento para ir bajando, ir bajando, ir bajando, ir bajando, y que las eyaculaciones fueran cortas, o sea, cortas en el sentido de que no permanecieran por 1 hora, 2 horas, o sea, que el pene permaneciera erecto, sino que hubiese eyaculación, que era la preocupación que había porque no había eyaculación. Sí, lo que pasa, Germán, ¿te acuerdas cuando yo mostraba la diapositiva donde hablaba de eyaculación retardada? Digamos, en la eyaculación precoz, el hombre eyacula al minuto, incluso antes del minuto. Muchos hombres eyaculan en el momento en que el pene está iniciando la inserción vaginal. No alcanzan ni siquiera a hacer la penetración. Otros hombres al minuto, 2 minutos, a eso le llamamos eyaculación precoz. La eyaculación retardada, la relación dura y dura y dura y pasan los minutos y no se logra la eyaculación. Por lo tanto, no se desactiva el mecanismo que hace que la erección se pierda. Cuando un hombre eyacula, en ese momento empieza a salir, digamos, la sangre que había estado, digamos, represada en la zona pélvica y en el pene, pero solo hasta que se da la eyaculación. Entonces, como no se eyacula, el pene mantiene la erección por largo tiempo y termina siendo algo muy desgastante para un hombre mantener por 30 minutos, 1 hora, y sin lograr eyacular, Sí, ¿no? señor. Sí. Sí, señor. Bueno, parecen que no tienen más preguntas. Bueno, muchas gracias por su atención. De todas maneras, si hay preguntas, en cualquier momento podemos vernos y podemos resolver algunas cosas que ustedes consideren necesarias. Ok, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, me despido entonces. Que acaben de tener una feliz tarde. Bueno. Muchísimas gracias, doctor. Dios lo bendiga. Que estén muy bien.